¿Qué tal? Buen día, sean ustedes bienvenidos a la sesión del día de hoy. Bueno, vamos a continuar con lo que es las fases de lo que es la investigación criminal, pero abocada a lo que es específicamente ya el lugar de los hechos. Previamente habíamos agotado ya estas cuestiones de cómo se va a integrar esa trienia investigadora con respecto de la investigación de los delitos y que en esta parte es importante el papel que cada uno de estas autoridades desempeña a lo largo de la transición de la investigación criminal. Desde luego, la importancia de que el Ministerio Público no solo reciba, sino también radique y pueda determinar los protocolos de actuación para esas investigaciones del orden criminal, para esas denuncias que les debe dar entrada. Por otra parte, que se debe apoyar de los agentes de investigación o las policías de investigación y desde luego de los servicios periciales para hacer énfasis en los hechos que se han suscitado materia de ser susceptibles como delitos. ¿Sí? Entonces, en esta parte, habíamos visto la semana anterior que proteger el lugar de los hechos es importante, que por alguna parte la búsqueda, la identificación, la eliminación de fuentes de peligro, el aseguramiento y el acompañamiento, son condiciones propicias para que los trabajos de investigación criminal sean óptimos. Recordemos también que encuentran su base constitucional en el artículo 20, dentro de lo que es la fracción primera, y su naturaleza jurídica a partir del artículo 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero también de otros artículos correlativos a la materia adjetiva. Ahora bien, en esta parte y dando, como lo dije, seguimiento a lo que es los aspectos metodológicos de la criminalística, vamos a ver lo que son las técnicas de fijación del lugar de los hechos. Vamos a ver cómo se describe por escrito, cómo la fotografía es importantísimo para primero documentar previamente un lugar en el que se va a intervenir, para que después paso a paso se vaya fotografiando cada uno de los elementos que pudieran aportar primeramente datos de prueba y que estos susceptiblemente se conviertan en elementos de prueba para formular una teoría del caso y encontrar a los probables responsables o en su defecto descartarlos. Porque recordemos también que hablábamos la semana anterior que las víctimas pudieran en algún momento estar mintiendo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces vamos a compartir pantalla el día de hoy para que nosotros vayamos viendo específicamente qué es la constitución y la construcción de los hechos. Es decir, y en esta cuestión habíamos visto que partiendo de las definiciones de lo que es policía, de lo que es perito, de lo que es el Ministerio Público, cada uno de estos personajes o de estas autoridades va a atender a una cuestión procesal importante, ¿sí? No nada más en la materia penal, sino en la materia eh, civil, en la materia administrativa, en la materia laboral, pero específicamente nos vamos a dirigir nosotros a lo que es la fijación del lugar de los hechos con respecto de las técnicas de uso que se dan en el lugar de los hechos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, proteger inicialmente el lugar de los hechos o la escena del crimen siempre nos va a dar ese grado de implicación en donde es importantísimo mantener la intangibilidad del espacio físico, es decir, que nadie ajeno a servicios periciales o nadie ajeno al Ministerio Público los puedan tocar. ¿Por qué es importante tener esa inmediata intangibilidad del espacio físico? Porque ahí se pueden hallar elementos, rastros o bien indicios que están vinculados con el suceso o evento criminal y que por otra parte se van a regir bajo un principio o un criterio de delimitación amplia. Lo anterior con objeto de evitar cualquier omisión, cualquier alteración o contaminación de la escena del crimen, ¿sí? Entonces, proteger el lugar siempre va a estar en el primer término, exigir un establecimiento de un perímetro determinado con respecto del cual se va a presumir que hay existentemente la mayor cantidad de elementos, rastros o bien indicios.
y que desde luego esa secuencia de actos para investigar son necesarios en las cuales hay que ver los parámetros de cuáles son de más alta prioridad. Si estamos viendo indicios balísticos, si estamos viendo indicios hemáticos o que se presumen pueden ser hemáticos, o agentes que participaron en la interacción de la víctima con respecto del sujeto activo, y que en esta condición, bueno, pues sea el funcionario policial o los cuerpos de seguridad pública que arriben primero a ese lugar, quienes, no nada más por iniciativa propia, sino también por mandato de denuncia, por mandato de autoridad, sean los primeros responsables en proteger inicialmente ese espacio físico y todos los elementos que yacen ahí, rastros, vicios, no sé, eh, algunas cuestiones de material sensible. Ujú. Ahora, para ello, proteger inicialmente el lugar de los hechos siempre debe estar en esa inteligencia de mantener la escena tal cual para que, habiendo finalizado la tarea de los peritos, la autoridad competente ponga a disposición de la cadena de custodia pertinente esos elementos que se han recopilado en el lugar de los hechos. Ahora bien, resulta imprescindible primero determinar y reconstruir el hecho, es decir, qué es lo que a priori pudiera haber sucedido. No podemos afirmar absolutamente nada, ¿sí? Entonces, en esa cuestión, nosotros vamos a estar estableciendo que los indicios, al ser un material posible de investigación, deben de estar prácticamente indebles, ¿no? Pueden estar prácticamente en esas cuestiones de cómo se están trabajando. Ahora, materialmente, la escena del crimen tiene que estar intacta. ¿Por qué? Porque si no ha sido protegida o conservada adecuadamente, esos indicios pueden dejar de aportar datos importantes a la investigación científica, ¿sí? Esos indicios pudieran estar relacionados a otros eventos, pero que probablemente fueron manipulados y llevados a ese lugar de los hechos para desvirtuar o desviar ciertos grados de investigación. Eso es por un lado. Por el otro, cuando la escena no es protegida, custodiada y sobre todo conservada adecuadamente, esos indicios corren el riesgo de ensuciarse, pueden correr el riesgo de perderse, pueden ser peligro o correr el peligro de verse manipulados, alterados en cuanto a su contexto original, lo cual es una condición muy delicada. ¿Por qué? Porque esto ya no podría tener una directriz muy, ¿cómo les diré? Muy encaminada a encontrar la verdad científica. Desde luego, proteger y conservar correctamente ese lugar de los hechos, será necesaria la presencia de los cuerpos de seguridad pública y que estos a su vez tengan conocimiento del presunto hecho delictivo, con especificidad de que nadie, absolutamente nadie, mueva, toque, ensucie ese lugar. ¿Por qué? Porque hay dos hipótesis: que la investigación se pueda llevar a cabo en los espacios abiertos o en los espacios cerrados, ¿sí? Ahora, ¿cómo debe trabajar en primera línea el primer respondiente? O bien ya cuando se llega personal especializado de servicios periciales, bueno, de primera línea, si se tratase de un espacio abierto, debe acordonarse el área en un radio de 50 metros a la redonda, ¿sí? Y en el espacio cerrado, no nada más se debe acordonar la zona, sino también se deben mantener vigiladas todas las vías de acceso y los alrededores. ¿Por qué? Porque incluso se debe evitar que los propios peritos modifiquen, extraigan o coloquen algún objeto que pueda alterar la escena del crimen, ¿sí? Entendemos una vez más que la primera autoridad policíaca en arribar siempre será la policía preventiva o la policía de proximidad. ¿Para qué? Para determinar si ya debe proteger inmediatamente el lugar de los hechos o bien encontrar y brindar auxilio a víctimas o posibles víctimas que todavía se encuentren dentro del lugar de los hechos. Pero sobre todo, estar alerta para prevenir
que el autor del crimen permanezca o haya permanecido en el lugar, o bien regrese a querer intentar a ejecutar otra conducta más dolosa, ¿no? De modo que proteger y conservar el lugar de los hechos siempre debe ser prioridad hasta el arribo de quién, de las autoridades ministeriales, judiciales, de los expertos criminalistas. Por eso es que se debe realizar un reconocimiento inicial en donde no se debe modificar nada. Y aquí me voy a adelantar un poquito al punto que vamos a tocar más adelante. Para ello, será importante hasta cierto punto tener una cámara fotográfica. ¿Por qué tener una cámara fotográfica? Porque de esta manera yo podré primero ver y observar cómo está ese lugar de los hechos, cómo voy a intervenir o cómo pudiera intervenir en ese lugar de los hechos. ¿Sí? Por otra parte, viene esta fase del aseguramiento. Asegurar el lugar de los hechos requiere mantener y conservar en las condiciones originales, ese espacio físico en el que haya acontecido un evento. ¿Sí? Para que se evite cualquier alteración, manipulación, contaminación, destrucción, pero principalmente pérdida o sustracción de elementos que sean susceptibles de datos de prueba, indicios, ¿de acuerdo? Ahora, la policía o las fuerzas de seguridad pública obviamente tienen designados en el grado de competencia y en el grado de sus responsabilidades que ese lugar de los hechos siempre sea coordinado por un observador. ¿Sí? O sea, puede ser el comandante de la policía, puede ser el comandante de la policía de investigación, el propio Ministerio Público, o ya dentro de la materia de peritajes o de la intervención de peritos, que los propios peritos nombren a una persona de su entera confianza y de su entera disposición para que éste funja como observador coordinador en el lugar de los hechos. Porque no nada más se trata de observar, sino también se trata de coordinar a todas las personas que están interviniendo en esa escena del crimen y sobre todo que no se estorben unos con otros a la hora de entablar esta relación de cómo estamos estableciendo la investigación científica, ¿sí? Entonces, en esa inteligencia, nosotros siempre deberemos ser muy perspicaces en la línea de cómo se va a manejar esta cuestión de la investigación criminal. Ahora, previamente y antes de intervenir este lugar de los hechos, tenemos que atender a la inspección ocular y seleccionar las áreas por donde deberá estar permitido transitar para el personal de investigación. ¿Por qué? Porque tener una inspección ocular me va a permitir ampliar el espectro de investigación, eso es por un lado, pero por el otro determinar qué zonas pueden ser seguras para los investigadores y que en este caso también puedan transitar libremente sin estar estorbándose unos con otros o en su defecto, no sé, viciar el lugar de los hechos, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de los actos iniciales, vamos a atender a estas condiciones eh, de cómo el funcionario de la policía o las fuerzas de seguridad pública que tomen conocimiento de ese evento delictivo deben llegar con precisión y deben llegar con rapidez para poder actuar, pero principalmente estar atentos a cualquier circunstancia que se considere relevante, que aporte datos importantes para la investigación. ¿Sí? Por algo, la policía o las fuerzas de seguridad que arriben deben intervenir inicialmente, pero extremar todos los recaudos a fin de preservar la intangibilidad al lugar de los hechos. Para ello, hay una serie de criterios que vamos a nombrar a continuación. Bien, entonces, en esta cuestión, siempre vamos a entender que dentro de los actos iniciales, el primer respondiente tiene que registrar la hora de arribo al lugar de los hechos o del escenario del crimen. ¿Por qué es importante esta condición? Porque nosotros siempre vamos a estar en esta línea, ¿cómo vamos a entender ese actuar? ¿Sí? O sea, todo tiene que estar estipulado a través de bitácoras, a través
de condiciones escritas. Todo debe ir, toda la investigación criminal debe de ir por escrito. ¿Por qué? Porque de nada valdría tener el conocimiento, la precisión del arribo, si no está por escrito. Ahora, permanecer en estado de alerta continuamente. ¿Por qué? Porque pueden suscitarse muchas condiciones a lo largo de la intervención criminal, ¿sí? A lo largo de la intervención de los especialistas. Entonces, en esa cuestión podría estar también en curso algún delito. Mucho antes de la llegada de la gente experta, el primer respondiente al tomar conocimiento de un evento de naturaleza violenta debe tomar conciencia que debe estar alerta y sobre todo, nunca dar por sentado que el delincuente ya no se encuentra en ese lugar, que el delincuente ya no está en esa línea, ¿cómo le diré? Que ya se ha despejado, que ya no hay agentes criminales presentes. Desde luego, observar globalmente que ese lugar de los hechos tengan carácter previo al desarrollo si tiene las condiciones propicias para que se lleven a cabo los procedimientos necesarios de los expertos criminalistas. Por lo tanto, se debe despejar ese lugar de los hechos, desalojando en primera línea a todos los curiosos, porque recordemos que de repente el morbo orilla mucho a las personas que no tienen absolutamente nada que ver con el evento delictivo a presenciar, a estar ahí mirando, a estar curiosando, a estar morboseando. Y entonces en esta cuestión hay que restringir también el acceso a personas que no tengan nada que ver con la intervención del lugar de los hechos. Obviamente, observar y registrar la presencia de personas y de vehículos o cualquier otro elemento que nosotros pudiéramos determinar que van a participar o no van a participar en esa investigación, el primer respondiente tiene que tener esa certeza y esa autoridad para decirles, retírate. ¿Sí? Es decir, la persona que esté a cargo de dirigir esa investigación criminal tiene que ser muy certera y muy puntual en las cuestiones de cómo van a ser los mandos, cómo va a ser la cadena de mando principalmente, quién la va a llevar a cabo, quién va a coordinar a todo el personal de servicios periciales que va a intervenir ese lugar. ¿Sí? Desde luego, otra de las tareas de los actos iniciales es resguardar la integridad de víctimas que se encuentren en ese lugar, de asegurar de que haya, si es que hay la presencia de autores, asegurarlos, o que haya presencia de testigos, también asegurarlos, porque pueden aportar datos importantes para el esclarecimiento de los hechos. ¿Sí? Desde luego que los agentes de las fuerzas de seguridad pública y en general deben de estar siempre frente a derivaciones de peligro. Y en esta condición, nosotros tenemos que prevalecer siempre alertas. ¿Por qué? Porque puede haber esa posibilidad de que haya explosiones, de que haya emanaciones tóxicas, derrumbes, descargas eléctricas, porque no sabemos cómo está estipulado este lugar de los hechos, cómo está estipulado este lugar de la intervención. ¿Sí? Entonces, tomar las medidas necesarias para prevenir peligros debe ser prioridad, porque también pueden resultar esa posibilidad de dañar bienes o bien de dañar los propios indicios. ¿De acuerdo? Ahora, por otra parte, el elemento comunicación tiene que ser privilegiado. El elemento de comunicar todo lo observado y sobre todo hacerlo de manera conjunta, nos va a permitir la vía más rápida para qué, para que el responsable solicite refuerzos en caso necesario, de los auxilios de los servicios sanitarios, de los auxilios de los servicios médicos o de emergencia, y sobre todo auxilios de servicios públicos que pudieran contribuir primero, a lo mejor hasta rescatar víctimas, salvarles la vida y que en esta cuestión nosotros de repente nos olvidamos un tanto de eso, ¿no? Cuando estamos a la presencia de un evento de alto impacto, nos centramos tanto en lo que es el delincuente o el sujeto criminal, pero nos olvidamos un tanto de las propias víctimas. ¿De acuerdo? Otro de los puntos importantes a considerar dentro de los actos iniciales son esos relatos
y definiendo las características de los hechos hacia los expertos científicos, porque estos deben, esta información, más bien esta información, es la dotación principal para que los especialistas periciales puedan intervenir en el lugar de los hechos. Ahora, después del arribo policial o de la fuerza de seguridad también, se debe determinar quiénes son víctimas, quiénes son testigos y quién es el público en general. En el caso de víctimas y testigos o testigos, se deben separar de todas las demás personas que se encuentren en el lugar de los hechos. ¿Para qué? Para protegerlas, para estar en una línea de investigación importante, porque ellos son los principales actores de este lugar de los hechos. Y sobre todo, al determinar si son víctimas, testigos o público general, nos va a permitir discriminar y eliminar información innecesaria que no contribuya o que no aporte nada a la investigación. Ahora, por otro lado, identificar con los medios disponibles a las víctimas o los presuntos autores, pero también a los partícipes y testigos. Si se tratase de víctimas, hay que contenerlas en el aspecto emocional, porque recuerden que una víctima que presencia un evento de alto impacto, un evento violento o un simple asalto, siempre va a tener esa crisis de nervios a flor. Y sobre todo, es importante que el criminalista o que el policía o que en su defecto cualquier personal de la brigada investigadora esté preparado para estos elementos de contención emocional sobre todo. Se debe disponer de la inmovilización de elementos que por su naturaleza sean fácil de remover, es decir, que elementos que ya estén trabajando inmediatamente los integres adecuadamente, de acuerdo a los protocolos de cadena de custodia, para que sean trasladados a esos elementos de cadena de custodia. Impedir el acceso al lugar de los hechos a personas no autorizadas, con la excepción de servicios de emergencia y que estén directamente relacionados o que estén identificados con la investigación criminal. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, en esta cuestión, siempre dentro de los actos iniciales, nosotros también tenemos que estipular un cerco perimetral. O sea, ya que una vez el primer respondiente tomó conciencia y tomó conocimiento del evento delictivo, debe establecer un cerco perimetral, el cual debe estar definido de acuerdo a las primeras condiciones que habíamos visto, si se tratase de lugares abiertos o si se tratase de lugares cerrados. Recordemos que para lugares abiertos, el área perimetral va a ser de 50 metros. Y para el espacio cerrado será pronto entre unos 10 a 20 metros, pero sobre todo vigilar los alrededores de los que se encuentren los acontecimientos. ¿De acuerdo? Ahora, en esta cuestión también es importante mantener alejadas a las personas que no tengan nada que ver con la inspección del lugar, tomar registro de esas personas que van a participar en razón de cada una de sus funciones sobre ese perímetro asegurado. Por otra parte, advertir a las personas que inevitablemente tengan la necesidad de acceder a ese perímetro sobre los lugares en los que se ha registrado la existencia de elementos, rastros, indicios o efectos que pudieran ser susceptibles materia de prueba, pero con la premisa y el apercibimiento de que no los deben modificar, no los pueden alterar, ni mucho menos contaminar. Controlar estrictamente esa zona comprendida y sobre todo que el perímetro asegurado esté libre de elementos extraños. Desde luego, reseñar por escrito todo lo observado, todo lo trabajado y todo lo actuado dentro de la investigación. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a la parte de observación. La observación será el elemento principal de todo investigador, de todo criminalista. ¿Por qué? Porque de ellos dependerá ese examen completo, metódico, meticuloso, fáctico, lógico y sobre todo probatorio, con el fin de que primero encuentren indicios y que puedan ser procesados materia de evidencias para poder determinar esa relación con el hecho delictivo.
para que la observación pueda tener éxito en la criminalística, debe considerar ciertas condiciones. La primera de ellas, programar un plan de actividad que pueda llevarse a cabo en el lugar de los hechos. Especificar cuáles son las funciones y responsabilidades del personal que está interviniendo en ese escenario. Que el plan de trabajo depende de las características generales de donde se halla el lugar de los hechos, porque puede tratarse de un espacio abierto o de un espacio cerrado, ¿sí? Se debe actuar con cautela, mucha calma, con seriedad y sobre todo con ética y profesionalismo. Porque recuerden que los servicios periciales y sobre todo ustedes criminalistas se deben a una sociedad, se deben a esas condiciones de ser servidores públicos. ¿Me explico? Entonces, en esa cuestión, no dar por sentado que todo elemento pudiera ser insignificante. Todo elemento que se pueda encontrar en un lugar de los hechos debe ser materia para que se considere importante. Obviamente se van a establecer métodos de observación que vamos a ver a continuación, como por ejemplo las zonas, ¿no? Las zonas van a determinar siempre que se va a utilizar para espacios cerrados. O sea, trabajar por zonas siempre nos va a permitir establecer que la observación se lleve a cabo inicialmente del piso para direccionarnos hacia las paredes y posteriormente direccionarnos hacia la parte del techo. Ujú. En esa condición, la habitación siempre va a tener esas condiciones de cómo se está trabajando eh, en la parte de los manuales de actuación, ¿sí? O sea, generalmente, repito, en los espacios cerrados, las zonas siempre se va a través del piso, posteriormente a las paredes y sobre todo terminando con el techo hacia la habitación. Ahora, en espiral, pudiera caber la posibilidad que el perito entienda esa condición de que va a trabajar de una manera en donde, ¿cómo les diré? Pueda realizarse en espacios abiertos o cerrados. Y se va a iniciar desde el centro de la periferia hacia dónde, hacia el centro, siempre en forma circular, ¿sí? Del centro hacia afuera, siempre. Entonces, en esta cuestión, también el enlace, la zona de enlace, siempre será ese método secuencial, en donde se va a utilizar un método por el cual vamos a determinar varias habitaciones o bien edificios que pudieran ser susceptibles de materia de delito. De criba, que se emplean espacios abiertos dentro de los cuales se va a delimitar mediante qué puntos de referencia se va a obtener una geometría del lugar para que establezcamos de forma paralela el cubrir la superficie de extremo a extremo y en otro sentido vertical y horizontal. Las franjas, que se utilizan generalmente en espacios abiertos y en espacios sobre todo de grandes dimensiones, principalmente pudiera ser en el mar, en algún malecón, en zonas muy, muy grandes sobre ejidos, sobre formas en donde las coordenadas tengan que recorrerse de manera paralela. Siempre se debe cubrir una superficie de extremo en un sentido vertical, por eso son franjas, vertical. Cuadrantes. Este método también nos permite, para un espacio abierto, dividirla en cuadros, porque de ahí su palabra raíz, cuadrante, y posteriormente utilizarse cualquiera de los métodos ya previamente descritos, ¿sí? Aquí les voy a compartir esta breve presentación o complementar la presentación que ya tenemos para que entendamos más o menos lo que estamos queriendo determinar, ¿no? Aquí. Entonces, recordemos que la criminalística va a ser una ciencia fáctica que se va a encargar de determinar y sobre todo estudiar el lugar de los hechos, que puede atender a grupos culturales y o naturales, pero que en esta cuestión sus fuentes de información pueden ser de carácter físico, químico y cuando más biológico. Que el objeto de estudio
de la criminalística siempre serán esas circunstancias por las que se presume se haya cometido un delito, pero que a través de diversos especialistas, expertos en química, en biología, en balística, en huellas, en mecánica de tránsitos, puedan establecer esas condiciones de naturaleza científica, que a través del método inductivo y deductivo se van a constituir los procedimientos a seguir en la criminalística, que el acopio de datos es importante para que, de acuerdo a mi observación, yo los sistematice y los controle, es decir, que estén cuidados, específicamente definidos y que sean íntegros para que tengan ese sentido de sutileza en los momentos que se pueden hacer instrumentales que aumenten su alcance y precisión. Ahora, que se van a formular hipótesis sobre, sí, sobre los eventos observados, los hechos observados, que se van a comprobar empíricamente de acuerdo a las consecuencias que hayan generado. ¿Por qué? Porque van a constituir esa hipótesis la solución provisional a un problema que se ha planteado durante la investigación científica, que mediante la observación y la experimentación se van a constituir las etapas de la inducción, pero que de acuerdo al razonamiento criminalístico, el método inductivo se va a basar en una tecnología observable, hipotética y verificable a fin de garantizar los resultados y dar condiciones óptimas para encontrar los hechos reales de una investigación criminal. Ahora, que a través del procedimiento deductivo, la criminalística va a partir de principios generales establecidos mediante la inducción. Es decir, a esto lo vamos a nombrar método hipotético deductivo, en donde se van a formular hipótesis que van a dar soluciones probables al problema planteado, porque recuerden que en criminalística no se puede dar por hecho ni por sentado absolutamente nada. Recordemos que ustedes nada más son contribuyentes a una investigación. ¿Sí? Quien se encargará de evaluar todas estas hipótesis, todas estas teorías o estos postulados será el agente del Ministerio Público y, desde luego, cuando se haya encontrado alguna responsabilidad penal sobre ese sujeto activo, el juez será quien determine la validez de esas hipótesis y las consecuencias de esas hipótesis. El investigador siempre debe estar dotado de una poderosa facultad de observación. ¿Por qué? Porque debe ser inteligente, capaz de discernir con exactitud cómo han suscitado los hechos. ¿De acuerdo? Entonces, el método de estudio siempre tiene que ser paciente, lo abordábamos hace un momento. El criminalista tiene que ser paciente y sobre todo debe multiplicar esas hipótesis a fin de comprobarlas, estar 100% seguro de no haber incurrido en algún error o alguna cuestión de vicios durante la investigación. Desde luego, el criminalista tiene que ser imparcial, siempre tiene que estar dispuesto a desechar incluso las ideas propias cuando las evidencias previamente ya lo desmintieron. ¿Mm? Debe ser riguroso, analítico, observador con los hechos que se están suscitando y sobre todo estipular que las teorías siempre están en esta cuestión de observar qué tan peligroso pudiera ser un lugar de los hechos sin observarlo, sin estudiarlo previamente. Por eso la investigación criminal debe ser metódica, no errática. Aquí no hay margen de error, no se pueden equivocar, porque de ustedes depende llegar a la verdad científica de un delito o bien desechar esas hipótesis que pudiera ser materia de imputación del Ministerio Público en personas que puedan estar injustamente detenidas. Por otro lado, debe proceder de acuerdo a un plan de trabajo que ya se estableció previamente y sobre todo que el investigador criminalístico no debe tantear en la ambigüedad ni mucho menos en la oscuridad. Debe saber cómo trabaja y sobre todo cómo va a ser su área de expertise para poder dilucidar estas condiciones del objeto de estudio. ¿De acuerdo? Bien, entonces ya entendimos que proteger el lugar de los hechos siempre va a tener como finalidad que se permanezca tal cual lo dejó el delincuente, de tal manera que los indicios mantengan su estado inalterado y que la situación sea posible y en el mayor estado original. Que se debe lograr una investigación con apego a la realidad, porque los indicios se deben también, aparte de reconstruirlos, tienen que examinarlos en los laboratorios correspondientes. Que en cuanto sea posible hacerlo en el propio lugar, esos indicios no se alteren o se alteren lo más mínimo, siempre y cuando no hayan sido ya levantados y sobre todo embalados cuidadosamente.
pero que el manejo inadecuado va a favorecer a la contaminación, destrucción o deterioro de estos indicios. ¿Vale? Entonces, en este lugar hay una regla de oro en el lugar de los hechos. No se debe tocar absolutamente nada, cambiar o alterar cosas hasta que estén debidamente identificadas, fotografiadas, medidas y sobre todo estén ya asentadas por escrito en esa bitácora de evidencias o en esa bitácora eh, de, de lo que hace a la investigación, esas notas que está haciendo el investigador criminal. Desde luego, la regla de oro en lugar de los hechos. Nada se toca, nada se recoge, nada se mueve hasta que esté debidamente identificado y debidamente escrito. ¿Sí? Obviamente, aquí dentro del lugar de los hechos, nosotros debemos entender que cada minuto es importante, porque cada minuto que se pierde, el delincuente se aleja y la verdad se puede desvanecer. ¿Sí? Entonces, dentro de las técnicas de identificación del lugar de los hechos, vamos a encontrar tres formas diferentes para describirlo. Describiéndolo, fotografiándolo o elaborando un croquis del lugar. ¿Sí? Ahora bien, dentro de las tres primeras formas, siempre se debe describir de manera detallada cómo se encontró el lugar de los hechos, cómo se materializó esa investigación criminal y sobre todo fotografiarlo. Hoy día nosotros contamos con tecnología de alta punta, ¿no? Entonces en esta cuestión ya no hay pretexto de que si el teléfono no me daba en los pixelajes o que si el teléfono no contribuyó. Simple y sencillamente es establecer esas condiciones de cómo vamos a estar, eh, ¿cómo les diré? Procesando la información, ¿sí? Procesando esa constancia documental y sobre todo que en estas condiciones nosotros establezcamos las directrices necesarias para poder fijar ese trabajo de los peritos. Por eso el perito debe acudir al sitio sin perturbaciones, debe de estar lo más lúcido, lo más descansado posible. ¿Por qué? Porque es un perito que debe estar libre de prejuicios y que sea el primero en recabar datos importantes. No debe estar bajo la influencia de ninguna clase. Sus razonamientos tienen que ser ordenados y razonados. Ujú. Desde luego que tiene que tener una dispuesta aptitud y dispuesta actitud para trabajar con todos los sentidos que posee: vista, oído, tacto, olfato. ¿Sí? Debe de estar tranquilo para analizar todos esos elementos que él vaya integrando a su bitácora de descripción del delito, de descripción del lugar de los hechos. ¿De acuerdo? Por tanto, otra de las técnicas para fijar el lugar de los hechos parte de la fotografía. Lo primero que se debe de hacer cuando tú arribas al lugar de los hechos es portar una cámara fotográfica o bien con tu teléfono móvil pudieras fotografiar ese lugar tal cual lo estás encontrando. ¿Sí? Es, es encontrar un registro y sobre todo que permanentemente se determine cómo se encontró el lugar de los hechos. Por eso el estudio gráfico y el documento fotográfico es una manera muy fiel de recaudar información necesaria de cómo se encontraba el lugar de los hechos. Si había armas, cadáveres, objetos, manchas que se pudieran ser susceptibles de hemáticas, huellas. Por tanto, deberá tomar esas vistas generales, esas vistas medias y esos acercamientos o grandes acercamientos para poder establecer una buena fotografía forense. Obviamente, el fotógrafo debe anotar la situación exacta y el ángulo preciso de la cámara con respecto de que se está filmando el lugar de los hechos. Los datos de la cámara, nombre, la marca y el modelo. Las condiciones específicas de cada toma, si fue a contraluz, si se utilizó película, si se utilizó la apertura de algún lente, si se utilizó alguna memoria USB, algún obturador de exposición de carga, etcétera. Ahora, dentro de la descripción escrita del lugar de los hechos, nosotros vamos a tener que ser muy metódicos y muy cuidadosos sobre qué vamos a asentar.
¿Por qué? Porque se va a sentar sobre lo observado. Se debe de ir de lo general a lo particular y sobre todo lo que se haya encontrado a primera vista. De lo observado se debe anotar todo lo que se considere altamente necesario e importante. ¿Mm? Porque recordemos que para establecer ese lugar de los hechos, nosotros ya tuvimos una vista periférica y sobre todo partir de lo general para llegar a lo particular, en su conjunto vamos a encontrar esos pequeños detalles y aquellos que consideremos que no se vieron a primera vista y que consideramos insignificantes, bueno, pues con la vista a detalle vamos a encontrar que sí tenían motivo susceptible de delito. ¿Ok? Ahora, por otro lado, que de cada indicio se debe describir un detalle sobre su ubicación, en qué posición estaban orientados, la forma y cantidad de la naturaleza si es que ésta la permite. Se debe estructurar dentro de la fijación de los hechos un croquis de localización, ¿sí? En donde el dibujo y la fotografía se van a relacionar y se van a interconectar a manera de que funcan como esqueletos para describir esa función. Nos dice la palabra que, o hay un viejo refrán, ¿no? Que una imagen vale, dice más que mil palabras o vale más que mil palabras. Bueno, en esta cuestión, la elaboración de un croquis impide y más bien obliga a recorrer la totalidad de la escena y sobre todo que se ve impedir que se omitan detalles que se olvidan frecuentemente durante la observación preliminar u ordinaria. Para ello, la planimetría forense nos va a permitir establecer punto por punto, paso por paso, cómo se está trabajando a través del lugar de los hechos, cómo se trabajó, qué indicios arrojó, qué elementos de prueba pudiéramos establecer, qué datos de prueba voy a incorporar a la teoría del caso por parte del defensor público o por parte del Ministerio Público. ¿Sí? Entonces aquí vemos esta cuestión de que habitualmente los tipos de croquis establecidos por Kenners va a establecer la habitación, las paredes y el techo, y sobre todo que se trate de terrenos al aire libre. Aquí está la planimetría de Kengers, que nos va a dar ciertas condiciones de cómo se está estipulando ese trabajo del lugar de los hechos. ¿De acuerdo? Obviamente se debe elaborar y presentar ese croquis de acuerdo con las medidas exactas. Marcar en ese croquis, en ese mapa, la posición exacta de la cámara fotográfica a fin de saber desde qué perímetro o desde qué ángulo se hicieron las tomas fotográficas. Determinar la escala del objeto o del lente objeto que se utilizó y sobre todo el señalamiento de los puntos cardinales. ¿Sí? Por tanto, el croquis debe contener solamente lo significativo, ya no podemos meter más condiciones relleno. Siempre deben ser datos concretos y principalmente el nombre de quien elaboró. ¿De acuerdo? Ahora bien, en esta línea, nosotros vamos a entender que cuando nosotros fijamos ese lugar de los hechos, vamos a dar ciertos lineamientos de cómo la fotografía forense se considera súper importante para la investigación porque puede contactar el registro exacto y permanente de cómo se encontraron los indicios, de cómo se encontró por un cuerpo, de cómo se pudieran dar esas cuestiones de cómo los acontecimientos pudieran partir de lo general a lo particular. Que de acuerdo con la descripción de los hechos, la fotografía es un acercamiento no solo solamente a la víctima, sino también un acercamiento a sus ropas, un acercamiento a cuestiones en donde si pudo haber sido apuñalada, si pudo haber sido asesinada por arma de fuego, con objetos policontundentes, si se encontraron bebidas embriagantes o algunas sustancias tóxicas que pudieran permitir ese favorecimiento del papel de la víctima. Ahora, que dentro de la fijación escrita, describir detalles puntuales de cada uno de los elementos que hacen a la investigación, nos va a permitir cómo se debe ser la narrativa adecuada y sobre todo que esa narrativa tiene que ir por escrito. Ujú. Y por ello, una fijación planimétrica va a representar el establecimiento permanente de cómo se encontraron objetos, de dónde se ubicaron, de dónde se describió cada objeto,
la escala utilizada para los testigos métricos, para los caballetes, para los numerales que se van a utilizar, el tipo de cinta que se utilizó para coronar, las condiciones meteorológicas donde es lugar de intervención, porque si se tratase de espacios abiertos, por ejemplo, dificulta la investigación criminal un temporal de lluvias como el que estamos viviendo o temporadas de calor que ya vivimos previamente, ¿sí? Las condiciones de iluminación, porque muchas veces el criminalista va a trabajar con poca luz y bajo el amparo de la noche o de la madrugada. Ujú. Obviamente, necesitamos establecer que en espacios cerrados pueden hacerse diferentes tipos de croquis, pero la planimetría siempre tiene que establecer el método de Kengers, principalmente, para que nosotros encontremos esos grados de cómo se va a trabajar adecuadamente la planimetría. También pudiéramos fijar esta condición de la planimetría mediante el moldeo, en la cual se va a reproducir a través de las dimensiones de huellas, pisadas de gente, huellas de vehículos u otros agentes que pudieran dejar rastro alguno, a fin de que se replique cada indicio y estos puedan, antes de ser destruidos o de que se pierdan, esas condiciones de cómo estamos encontrando elementos de prueba, datos de prueba o que esos indicios también puedan ser destruidos por las condiciones materiales. Por eso la intervención del criminalista tiene que ser oportuna, tiene que ser muy, muy veraz y muy certera. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, pues hasta aquí llegamos con el video del día de hoy. Les agradezco mucho su atención y sobre todo que nosotros entendamos que hoy día la criminalística va en un proceso evolutivo. Hoy día las TICs y las herramientas tecnológicas, los elementos multimedia, van sintetizando el trabajo del perito criminalista, ¿de acuerdo? Entonces, en esa inteligencia, el perito tiene que ser siempre, mantenerse a la vanguardia, tiene que estar conectado con los elementos cibernéticos, ¿no? Tiene que estar conectado con esas TICs que ahora nos sintetizan muchos trabajos, sobre todo en la manera de cómo se está aplicando la materia, ¿no? Entonces, en esta cuestión, documentar, fotografiar, moldear, hacer planos, hacer dibujos, hacer croquis, nos va a permitir ampliar el espectro y el cúmulo de cómo estamos trabajando dentro de una investigación científica. No podemos perder ningún detalle. Entonces, aquí lo relevante de esta unidad fue establecer esas características del lugar de los hechos, precisar sus diferencias, cuáles son las rutas seguidas dentro de un lugar, qué caminos vamos a determinar, ¿sí? La participación de las autoridades policíacas, de investigación, de servicios periciales, nos va a permitir dilucidar cada uno de los campos de expertise y competencia de función de cada uno de ellos, cómo se deben trabajar y sobre todo establecer ya las técnicas de preservación, fijación y trabajo de los hechos, va a dar una teoría del caso dúctil, lógica, fáctica, razonada, pero principalmente probatoria para que el Ministerio Público pueda encontrar la posible responsabilidad penal de un posible delincuente o bien que la víctima pudiera estar mintiendo y esos elementos que se están aportando a la investigación no constituyen materia de delito. ¿De acuerdo? Con esto cerramos nuestra primera parte del curso y vamos a estar hablando más adelante ya lo que son indicios, cómo se recolectan los indicios, las disciplinas auxiliares para ya procesar la investigación criminal, aquellas partes de cómo debe participar la química forense, la grafoscopía, la dactilotecnia, la medicina forense, la patología y la pirotecnia forense. ¿De acuerdo? Entonces, de verdad les agradezco mucho su atención. Suscríbanse al canal, regálenme un like y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.